Aviso. Esta narración contiene referencias a violencia sexual, racismo y castigos físicos. Si estos temas le resultan sensibles, téngalo en cuenta al leer. La campana de St. Michael's dobló con un sonido claro que pareció detener la ciudad de Charleston por un instante. Era 15 de agosto de 1835, y la ciudad, sus muelles, sus casas de ladrillo, las puertas de caoba de las plantaciones, vibraba alrededor de un acontecimiento que para unos pocos debía consolidar linajes y fortuna, y que para otros se convertiría en principio de una derrota pública y de una lucha que atravesaría generaciones. Bajo la sombra del musgo español y el brillo anémico de las magnolias se afianzaba la apariencia: seda, plata, sonrisas medidas. Pero bajo esa superficie, la maquinaria legal y moral del sur funcionaba como un mecanismo preciso, dispuesto a proteger propiedades y reputaciones a cualquier precio. Si usted queda hasta el final de este relato, encontrará los hechos tal como fueron llevados a la corte, las voces que testificaron y la huella que dejó ese caso en los años siguientes. Suscríbase al canal para seguir la serie sobre episodios que moldean la memoria de Charleston y deje un like si considera importante que estas historias no se olviden. Su apoyo ayuda a traer a la luz vidas que la historia oficial pretendió silenciar. La boda en Magnolia Plantation fue, en apariencia, una ceremonia de rigor: arreglos florales, trajes impuestos por las modas de París y una multitud de amigos de la familia Borgard que confirmaban con miradas y discursos la correcta unión de dos casas. Catherine Elizabeth Borgard se movía con la pulcritud de quien entiende la importancia de cada gesto. Su vestido de seda parecía no tocar el suelo, y la banda de su cuello alcanzaba a encubrir la línea exacta de su arrogancia. Henry de Valmont, venido de una familia de linaje francés asentada en Carolina desde la última guerra, tenía esa mezcla de orgullo y aprensión propia de quien sabe que su fortuna se respalda en manos que, en su nombre, trabajan la tierra. Ambos sabían la cifra que representaba la unión: acres, esclavos, inversiones en las fábricas de desmotado y en la exportación de algodón al mercado británico. Amara Johnson estaba presente aquella tarde, porque así lo exigía la economía doméstica: muñecas empolvadas de harina, manos que conocen el camino entre cocina y comedor, ojos que han aprendido a desaparecer ante los invitados. No obstante, había algo en Amara que la distinguía entre la fuerza de trabajo: una discreta educación aprendida a escondidas, unas letras recortadas en periódicos leídos a media voz, una calma que no era su misión. Había aprendido a leer con la ayuda de una hija de ama de llaves que no podía resistir en silencio el impulso de pasarle una página. Su origen se trazaba en Slabro, en cabañas donde la sombra del algodón pesaba sobre los niños y las velas se consumían en sus manos. Tenía 23 años. Sabía que la vida la obligaba a ejercer una prudencia que otros no necesitaban. La noche de bodas, según las tradiciones de la casa y la ciudad, debía celebrar la consumación de la unión. En la órbita privada de las mansiones, sin embargo, las reglas no siempre estaban dictadas por la piedad o el afecto. Se medían por el beneficio, por la apariencia y por la necesidad de silenciar cualquier atisbo de escándalo. Lo que sucedió en esa noche fue un ardid que beneficiaría, por un tiempo, a algunos y a otros, a quienes solo miraban, les arrebataría el derecho a la voz. Catherine, que había temido durante semanas la posibilidad de no poder engendrar herederos, o peor aún, cualquier mancha sobre su reputación, tomó una decisión que creía resuelta por la lógica de su mundo. Hizo llamar a Amara. La orden fue fría, revestida de justificaciones que, cuando se desenmarañan, siempre vuelven al mismo núcleo: preservar la propiedad, evitar el rumor, proteger el linaje. Fueron palabras dichas con la compostura de quien administra bienes. No hay excusa que blanquee lo que siguió. La sustitución en la noche nupcial ocurrió como conspiración de silencios y jerarquías. Amara, llevada a la alcoba bajo la promesa de discreción y con el peso de amenazas implícitas, fue colocada ante Henry. Lo que se describirá siempre desde la necesidad de respetar la dignidad de quien lo sufrió es esto: Amara fue forzada a la intimidad de un hombre que no la veía como un ser, sino como un objeto que habría de acallar la duda de la esposa. El acto fue violencia ejercida con la legitimidad que le otorgaba la propiedad legal. La humillación no está en los cuerpos, sino en la lógica que permitió que alguien decidiera sobre el cuerpo de Amara sin su consentimiento. Ella no fue elegida por deseo, fue impuesta por la prioridad de mantener un orden que protegía la reputación de la duquesa del sur. Meses después, en mayo de 1836, Amara dio a luz a un niño al que llamaron Gabriel.
Desde su primera respiración, el pequeño llamó la atención por rasgos que parecían contradecir la lógica que la sociedad esperaba. Cabellos claros, ojos que parecían portar otra herencia. Los médicos, por entonces no inmunes a prejuicios y a incentivos, hicieron observaciones que circularon con discreción y también con curiosidad morbosa por la ciudad. El rumor comenzó su lento trabajo. No se trataba solo del nacimiento de un niño, sino de la prueba física de un acontecimiento que, en su alcance, exponía las fracturas del orden establecido. La ley que regía en la región no dejaba lugar a dudas. Partus sequitur ventrem, la norma que determinaba la condición de la madre marcaba la del hijo, convertía a Gabriel automáticamente en esclavo, independientemente de la paternidad. Era una legislación que otorgaba seguridad al mercado, la servidumbre se heredaba en la sangre materna. Sin embargo, los rasgos europeos en Gabriel proporcionaron a Henry un problema jurídico y social distinto. Una afrenta a la reputación, una amenaza al orden de su matrimonio, una justificación para la acción pública. Henry no buscó ocultarlo. La noticia fue presentada ante abogados y en agosto de 1836, apenas meses después del parto, presentó una demanda de nulidad matrimonial acompañada de una petición de reconocimiento, pero no de emancipación inmediata, del niño como parte de un proceso legal que buscaba separar la reputación del esposo de la mancha que, según él, representaba la consumación sin consentimiento de Catherine. Aquí la narración se abre a la voz documental porque el caso no puede entenderse sin precisar las piezas legales y sociales que lo estructuraron. En 1836, Charleston y sus alrededores eran nodos de una economía que dependía en un 80% del algodón para sus exportaciones. Las plantaciones eran la base del capital y los cuerpos negros la garantía del trabajo. Los tribunales locales interpretaban la ley en clave de protección de la propiedad. La estabilidad de los mercados exigía que el linaje y la condición social no quedaran sujetos a dudas. Un litigio que pusiera en cuestión el origen de un niño podía, por ende, transformar una disputa privada en un asunto de orden público. Los abogados de la ciudad conocían cada resquicio de la normativa sobre esclavitud y familia, y empezaron a calibrar la estrategia. Henry solicitó la anulación del matrimonio por engaño, pero también buscó preservar una relación con el niño en términos de custodia, que en la práctica garantizarían el control del heredero biológico. Amara, por su parte, se encontró arrastrada a una tormenta que no había provocado y que, por su condición, no le permitía optar por la defensa como si fuera un ciudadano con derechos plenos. Había, no obstante, en ella algo de agencia que la historia simplista tiende a ignorar: la elección limitada y arriesgada de aferrarse a la verdad frente a la lógica de ocultamiento. No fue una decisión tomada sin costes. Era consciente de que hablar implicaba peligro, venta, castigo, separación de su hijo. Pero también sabía, como tantas otras mujeres y hombres en Slabro, que el silencio sostendría y fortalecería un orden que la devoraba. Comenzó a construir, con el hilo más tenue de esperanza, una forma de resistencia que implicó educación clandestina para otros, el apoyo de la comadrona Esther y la discreta solidaridad de algunos trabajadores de la casa. Mientras se organizaba la representación legal, la prensa local empezó a perfilar una opinión que oscilaba entre el escándalo y la defensa del honor. Algunas hojas impresas, que dependían del capital anunciante de los plantadores, vacilaron al publicar cualquier sugerencia que cuestionase el sistema. Otras dejaron caer insinuaciones que alimentaron la curiosidad de los lectores, titulares velados que dejaban entrever que algo había fallado en la consumación de la alianza entre las casas Burgarth y de Valmont. En la esfera pública, los hilos de la reputación y la economía se tensaban. Catherine, cuya fallida reputación podía traducirse en pérdida de compromiso social y de alianzas, se presentó como una víctima del engaño, acusando a la señora de su propia casa, una retórica que la ciudad aceptarían someramente porque estaba tejida con el lenguaje del honor y de la propiedad. El doctor Samuel Whitfold, llamado inicialmente para constatar el parto, fue una figura ambivalente en la trama. Hizo descripciones médicas que muchos leyeron como observaciones frías, rasgos fenotípicos, posibles explicaciones de mezcla genealógica.
pero su testimonio sería también puesto en cuestión en la corte por abogados que sospechaban de su interés por no enemistarse con los patrones. Whitfield no era el único actor con conflicto ético. Margaret O'Brien, la ama de llaves, movía los hilos de la casa con una mezcla de obediencia al orden y códigos propios de la jerarquía doméstica. Sabía de secretos que no contaría fácilmente, porque el saber la convertía en testigo incómodo. Cuando la demanda llegó a los estrados, el caso adquirió dimensiones que excedieron a los implicados directos. Theodor Grimke, abogado conocido por su postura relativamente crítica frente a la esclavitud, aunque no por una postura radical en todos los sentidos, aceptó representar a Amara en calidad de testigo y, en cierto modo, de interesada en que la verdad saliera a la luz. James Hamilton Jr., defensor de los intereses de la Casa Burgarth y de las convenciones sociales, lideró la defensa de la reputación de la Duquesa del Sur. Su argumento pivoteó sobre la noción de que el matrimonio había sido viciado por engaño y que, por tanto, debía ser anulado para preservar cosas mayores que la intimidad de dos personas, la estabilidad social y económica de un linaje. El juez encargado del caso, Joshua Ward, era un hombre del sistema, con un conocimiento preciso de la ley que se equilibraba con su deseo de no provocar más que lo estrictamente necesario. En la sala del tribunal, la atmósfera era de tensión contenida. Las maderas del banco crujían, y el calor de diciembre de 1836, lejos de disiparse, parecía introducir un fuego propio en la sala. Los relatos se dispusieron como piezas de un ajedrez: testimonios, documentos, observaciones médicas, declaraciones de allegados. Amara, llamada a declarar, sabía que su voz se vería filtrada por prejuicios y por la disposición de quienes podían interpretar sus palabras como convenientes o, por el contrario, peligrosas. Su testimonio no sería solo una narración, sería un acto político. En el interrogatorio, evitaremos los detalles que revictimizan y nos centraremos en la fuerza moral del acto. Amara habló con voz medida, describiendo lo que fue impuesto y las amenazas que había recibido para guardar silencio. Dijo, con la veracidad que la dignidad permite, que no había consentido, que había sido llevada por órdenes y que había sentido, en lo más íntimo, la ruptura entre su voluntad y el trance que vivió. Sus palabras fueron confrontadas por la defensa con la frialdad calculada de quien necesita desmontar la acusación para salvar a su clienta. Se sugirió que la mujer, en búsqueda de venganza o por deseos ocultos, podría fabricar historias. Se insinuó también que la naturaleza del niño podría explicarse por genealogías lejanas. Tales estrategias eran comunes: desacreditar al vulnerable para proteger el sistema. El clímax de la disputa legal llegó cuando la Corte tuvo que ponderar dos realidades contrapuestas. Por un lado, el derecho a preservar el honor y la estabilidad de los contratos matrimoniales. Por otro, la evidencia y la conciencia pública cada vez mayor, entre ciertos círculos, de que la protección de la reputación se hacía a menudo sobre el sufrimiento de personas reducidas a la condición de propiedad. La sentencia, dictada en diciembre de 1836, reflejó la tensión. El matrimonio fue anulado por engaño. Sin embargo, la ley fue implacable con respecto al estatus de Gabriel. Al aplicarse partus sequitur ventrem, el niño permaneció en la condición de esclavo, a pesar de que su padre pedía reconocimiento en una forma que más bien buscaba preservar la apariencia. El fallo fue, en términos emotivos y jurídicos, una victoria parcial para Henry y una derrota para Amara. La anulación salvó el honor público de la familia, mientras que la esclavitud de Gabriel mantuvo intacto el valor de la propiedad en el sistema. La resolución produjo consecuencias inmediatas. La caída social de Catherine no fue fulminante, pero sí marcada. Para ella, el escándalo fue un precio que pagó en forma de exilio social, cada vez más acentuado hasta que, con el tiempo, tuvo que abandonar la ciudad. Henry, por su parte, declaró que su acción buscaba proteger a su casa, pero la contradicción entre su búsqueda de reconocimiento del niño y la aceptación tácita de su condición de esclavo dejó ver la ambivalencia moral del hombre que se sometía a las reglas del mundo en que vivía. Amara, tras la sentencia de 1836, vivió una doble realidad.
el dolor de que su hijo permaneciera legalmente como esclavo y la determinación de no aceptar pasivamente un destino sellado. Comenzó, en 1837, a elaborar una red de apoyo que incluyó a Esther la comadrona y a otros que habían presenciado el abuso del sistema. En 1842, 6 años después de aquel veredicto que parecía definitivo, sucedió algo que cambiaría la vida: la compra de la libertad de Gabriel. Henry o sus representantes acordaron la transacción que legalmente emancipó al joven. Las razones detrás del pago pueden ser discutidas: lucro, remordimiento, un cálculo político ante nuevas realidades. Lo cierto es que en 1842 el nombre de Gabriel dejó de figurar en los libros como propiedad de otro. Adquiriendo la condición de hombre libre, su trayectoria se abrió a caminos que, aunque llenos de obstáculos, permitieron algo más que la mera existencia: educación, servicio y voz. La emancipación no borró el pasado, pero lanzó a Amara y a su hijo en una fase de reconstrucción que sería el eje de su reparación social. Ella fundó una escuela clandestina que con el tiempo se volvería una institución pública de enseñanza para la comunidad negra en el período de la reconstrucción. Gabriel, una vez libre, se alistó y sirvió con rigor. Su servicio militar durante la guerra de 1865 le dio una posición que la sociedad blanca no contemplaba con facilidad, pero que la historia empezaba a reconocer con matices de justicia. La toma de Charleston en 1865 fue, para muchos, una bisagra. El orden que les había quitado derechos comenzó a ceder bajo la presión de una nación en guerra consigo misma. Aún así, la libertad no significó el fin de las heridas. Catherine murió en el exilio de su propia reputación, y la plantación cambió varios dueños. Algunos de sus terrenos fueron ocupados temporalmente durante procesos de redistribución que acompañaron la reconstrucción, y luego, como tantas promesas, se desvanecieron en retrocesos y leyes de Jim Crow que volvieron a imponer barreras. Amara vivió hasta 1891, manteniendo la escuela como una voz de reparación pública. Gabriel murió en 1910, habiendo vivido lo suficiente para ver cambios que no bastaron a borrar el pasado, pero sí a inscribir su nombre en la memoria de una comunidad. La historia de aquella noche de bodas en Magnolia Plantation no es simplemente la de un engaño íntimo, es la fotografía de un sistema que protegía intereses por encima de personas y que, al hacerlo, dejó cicatrices que se heredaron. El caso marcó, sin pretenderlo, la sensibilidad de la ciudad. Las aulas clandestinas que Amara montó se convirtieron en espacios de resistencia, y el litigio en la corte alimentó debates jurídicos sobre las fronteras del honor y del derecho. Los símbolos que acompañaron esta historia, algodón que parecía blanco y limpio sobre campos manchados de violencia, magnolias que ocultaban la podredumbre bajo su belleza, regresan en recuerdos y en relatos escritos por quienes vieron pasar las décadas. No es posible en una sola narración abarcar todas las corrientes de impacto: prensa, decisiones judiciales, redes comunitarias, peregrinajes de memoria. Pero cuando la ciudad recuerda, lo hace con una mezcla de vergüenza y de reconocimiento. En las décadas siguientes, las referencias legales al principio de partus sequitur ventrem seguirían figurando como cómo la ley fue utilizada para sostener una economía basada en la deshumanización. La reacción en círculos abolicionistas y entre algunos juristas locales que vieron en este litigio una oportunidad para discutir reformas fue en parte la semilla para cambios que se darían muy lentamente. La vida íntima de Amara después de 1842 es un testimonio del poder de la resistencia cotidiana. Sus clases, impartidas con la misma calma con que había aprendido a leer, reunían a niños y a adultos que encontraban en las letras un común denominador de dignidad. No fue una reparación plena. Muchos de los daños no tienen contrapartida. Pero sí fue un acto de inscripción histórica. Enseñar a leer y escribir fue, en aquel contexto, una forma de devolver la voz a quienes el sistema había intentado silenciar. Gabriel, por su parte, desarrolló una identidad compleja. Hijo de una mujer que había sufrido y de un linaje que le era ajeno por decisión, encontró en el servicio militar un espacio de afirmación que lo hizo visible para la nación, aunque no lo protegiera de prejuicios. Su nombre, Gabriel, fue reclamado con la fuerza simbólica de quien anuncia algo nuevo, la posibilidad, aunque parcial, de justicia. Los archivos conservan cartas que muestran la oscilación entre remordimiento y cálculo en la mente de Henry.
Otros documentos revelan la caída social de Catherine y el destino financiero de la Casa Burgard. En 1865, cuando la bandera cambió de horizonte, la ciudad vivió una reconfiguración cuyas promesas no se cumplieron sin tensiones. En 1891, al morir Amara, la comunidad que la conoció reconoció en ella una figura de caridad y de lucha. Sus alumnos, entre ellos jóvenes que llegaron a ocupar cargos modestos, contaron historias que, al ser recreadas, visibilizaron la conexión entre la enseñanza clandestina y la resistencia. No puede cerrarse este análisis sin hacer balance de lo jurídico. La sentencia de diciembre de 1836 ilustra cómo una victoria parcial en lo social puede transformarse en derrota en lo humano. La anulación del matrimonio salvó apariencias. La condición de esclavo de Gabriel mantuvo intacta la lógica económica. Pero la posterior compra de libertad en 1842 y las acciones de Amara evidencian la otra cara de la moneda. La emancipación, aunque incompleta, permitió trayectorias que desafiaron la estructura hostil. Es en esa tensión donde se sitúa la historia, entre la ley que protege la propiedad y la voluntad de quienes, sin derechos, siempre encontraron maneras de resistir. La ciudad continuó con sus mercados, sus exportaciones, sus jardines, las magnolias siguieron floreciendo, y el musgo español colgó de las ramas como un recordatorio silencioso. Pero debajo, en Salabro y en los patios donde se reunían los que habían sido esclavizados, hubo señales de otra vida. Pequeñas escuelas, oraciones en voz baja, pasos que apuntaban hacia la formación de una ciudadanía que, aún sin todo el reconocimiento formal, aprendía a nombrarse libre por dentro. Cuando la historia llegó a los tribunales y a los periódicos, dejó además una huella en el debate público. Abogados progresistas vieron la necesidad de cuestionar no solo la moralidad del sistema, sino los instrumentos jurídicos que lo sostenían. Figuras como Theodor Grimke, en su papel de abogado, fueron conscientes de que procesos como este podían ser utilizados para exponer contradicciones legales que, con tiempo, desgastarían la legitimidad del status quo. No se trató de cambios inmediatos, fueron pasos largos que, con el tiempo, derivarían en reformas de circunstancia y en la persistente memoria de quienes resistieron. El relato de Amara y Gabriel sigue llegando a nosotros como un espejo que no deja ver una sola cara. Refleja la crueldad de un orden y la capacidad humana de reconstrucción. Y aunque la ciudad intentó contener el escándalo en el corto plazo, la verdad posee, como la luz, la capacidad de abrir pequeñas brechas. Las aulas que Amara fundó y la participación de Gabriel en la vida pública posterior constituyen esas brechas. Son las grietas por donde entra la justicia, lenta, imperfecta pero persistente. La historia está lejos de concluir. Quedan por contarse los detalles del juicio final, las maniobras en la prensa, las consecuencias materiales en la plantación y la forma en que la familia Borgard enfrentó la ruina social. También resta relatar con más atención la vida cotidiana en la escuela que Amara levantó, los nombres de los primeros alumnos, las cartas que Gabriel escribió desde el frente y las conversaciones clandestinas que tejieron la red de apoyo que, finalmente, hizo posible la compra de libertad. Continuaremos la narración para adentrarnos en esas escenas, la sala del tribunal en los detalles de la argumentación, la ventana desde la que Amara miró por última vez la casa que había servido y los momentos íntimos en los que, lejos del ruido público, forjaron la decisión que cambiaría sus destinos. La sala del tribunal conservaba el mismo olor a madera vieja y a cera que había sentido la ciudad durante generaciones. Una mezcla de humo apagado, papel impreso y los perfumes de corbatas y vestidos que intentaban disimular la fatiga. Era diciembre de 1836 cuando los pliegos, las voces y las miradas se cruzaron para convertir en palabra pública aquello que hasta entonces, en las casas y en los patios, apenas se insinuaba entre susurros. El juez, hombre de gesto rígido y voz medida, presidía una audiencia donde la ley y la costumbre se miraban como dos ríos que no terminaban de encontrarse. En representación de la familia Borgard, el abogado que habló primero apeló a la propiedad, a la seguridad del linaje y a la necesidad de proteger la estabilidad social. Sus palabras estaban finamente trabajadas, citó precedentes, habló de contratos y de propiedades registradas con tinta inamovible.
No negó la conmoción moral, prefirió encuadrarla en la lógica técnica. La anulación del matrimonio, dijo, era el corretaje que la buena sociedad necesitaba para mantener el orden sin que la honra de los Burgard se viera, oficialmente, mancillada. Del otro lado, Theodor Grimke alzó la mirada con la calma socarrona del que conoce bien los resquicios de la ley. Sus argumentos no eran únicamente morales, eran puntillas puestas con cautela sobre la tela normativa del derecho. Mostró cómo, entre artículos y cláusulas, aparecían contradicciones que no eran fallas antiguas, sino grietas que la práctica interpretativa podía ensanchar. Si la ley protegía la propiedad, ¿cómo podía servir de excusa para despojar la condición humana a quienes habitaban bajo su amparo? Grimke habló de la coherencia del sistema y de su fragilidad, y lo hizo despojando el discurso de ímpetus retóricos y volviendo una y otra vez a la letra fría de los códigos. En los pasillos, los hombres le escuchaban con cierta inquietud. No era la primera vez que, mediante una interpretación minuciosa, un abogado usaba el propio instrumental jurídico para subvertir su sentido. El veredicto, en su forma y en su tiempo, fue un espejo de esa tensión. La anulación del matrimonio salvó la apariencia pública de la familia, como ya se ha dicho, pero la decisión no traspasó con igual determinación la lógica económica que mantenía a Gabriel en la condición servil. La sentencia fue recibida por unos con alivio frío y por otros con una mezcla de desconcierto y rabia contenida. En los despachos de los impresores, en las tertulias de las posadas, las columnas del periódico se llenaron de adjetivos y de lemas. Para algunos se trató de una victoria, para otros de una vergüenza revestida de prudencia. Los ecos de aquel juicio se filtraron con rapidez por la ciudad. El periódico conservador eligió un tono moralizante. Buscó presentar la anulación como la única salida posible para preservar el decoro del apellido Burgard. El semanario vespertino más progresista, en cambio, no ocultó su indignación. La conclusión judicial, decían sus editoriales, demostraba que el sistema jurídico podía ser muy hábil para salvar apariencias sin tocar el corazón de la injusticia. Entre ambos extremos, los lectores se forjaron opiniones que, en muchos casos, reprodujeron sus intereses económicos y sus miedos. En la plantación, las consecuencias materiales comenzaron a mostrarse con una claridad escalonada. Los acreedores, que hasta entonces habían tolerado dilaciones y promesas porque la cosecha anual reconstituía de algún modo la capacidad de pago, se volvieron menos pacientes. La casa Burgard, que había sido símbolo de prosperidad, empeñó terrenos, redujo la siembra y acudió a subcontratas para la cosecha. En menos de 2 años, el crédito se tensó hasta quebrarse. Un par de tablas de la galería cayeron, después los tapices, y finalmente el registro de bienes empezó a vaciarse en subastas lentas, pública vergüenza de manos que antes habían contado monedas sin mirar. Catherine, cuyo orgullo había sido rostro y sostén de aquella casa, vio cómo la caída social se desgranaba en silencios que nadie ya osaba romper. Salía menos a la calle, en su semblante se transparentaban noches de insomnio y cartas sin remitente que amanecían abiertas en la mesa. Henry, por su parte, oscilaba entre la impotencia y el cálculo. Ciertos papeles conservados muestran la tensión entre un remordimiento que asomaba en frases breves y una costumbre que lo empujaba a priorizar la supervivencia económica de la familia. En ocasiones firmaba órdenes de venta con la misma mano con que años antes había firmado contratos sin imaginar esta cadena de consecuencias. Aún así, donde la casa Burgard veía ruina, otras manos tejieron rescate. Amara, desde la escuela que había levantado en un cuarto independiente del patio, observó la caída con una mezcla de cansancio y resolución. La escuela era ante todo un lugar de trabajo cotidiano. Mesas ásperas, pizarras limpias, tizas que chirriaban en líneas que los niños repetían como plegarias. Llegaban a ella niñas y niños de distintas procedencias. Algunos habían vivido en la plantación, otros habían sido traídos por parientes de fincas próximas. Entre los primeros alumnos figuraban nombres que la comunidad no olvidaría. Lula, de ojos vivos y manos prestas a abrir libros;
Jonas, que traía al aula la paciencia de quien había aprendido a contar bajo la luz de una vela, Miriam, que recitaba lecciones con la cadencia de una declamadora, Samuel, que tocaba la flauta y que aprendió a leer música al mismo tiempo que descifraba letras, y Rosa, que cosía en el recreo y guardaba pequeños retazos de tela como si fueran mapas de futuros posibles. La pedagogía de Amara no era formal en el sentido escolar estricto, mezclaba lectura, aritmética y valores de convivencia. Enseñaba a sumar contando granos, a leer a partir de recetas y a buscar en la Biblia historias que servían tanto para lengua como para consuelo. Los recreos se llenaban de canciones aprendidas en las plazas de mercado, y las madres que no podían pagar matrícula devolvían la gratuidad con trabajo, barriendo el piso del aula, hilando para el aula, trayendo pan en días de frío. Fue allí donde se tejió una red que, con el tiempo, resultaría decisiva. Las conversaciones clandestinas que mencionaron los documentos no eran conspiraciones grandiosas, eran encuentros discretos en la cocina de la iglesia, en el pespunte lento de una colcha que se vendía a precio justo, en la voz bajada de una matrona al salir del río. Mujeres que habían conocido la pérdida compartían lo poco que tenían, artesanos donaban mano de obra, algunos comerciantes progresistas que veían en la acción un gesto de decencia pública entregaban unos billetes en sobres cerrados. A la sombra de aquellos oficios humildes se armó una cifra gota a gota que parecía insuficiente y que sin embargo acumuló la posibilidad. Hubo además decisiones individuales que inclinaron la balanza. Un viejo arrendatario, que años atrás había vendido a plazos una de sus tierras a Henry, ofreció renunciar a parte de la deuda a cambio de liberaciones morales que nadie más buscaba. Un tendero, con ojos enrojecidos por alguna rencilla familiar irresuelta, dejó escrito en su libro de cuentas una anotación que nadie esperaba. Pagaré la libertad de Gabriel cuando la ciudad pruebe que su humanidad es menos negocio que virtud. Estos gestos, sumados a la persistencia de las mujeres de la escuela y a la red de vecinos, constituyeron la pulsión financiera que llevó al acto de compra en 1842. Pero la compra misma fue más que una operación económica, fue una ceremonia de pasajes. Se celebró en una oficina reducida, con 3 testigos que sabían la importancia simbólica de lo que firmaban. La escritura de transferencia no borró los años de injusticia. La suma de billetes y la firma del documento no remitieron heridas profundas. Sin embargo, puso un nombre distinto sobre la libertad de Gabriel. Ya no era una mera figura en los libros de propiedad, sino una persona con capacidad de decidir el andar de su vida. La víspera de la firma, Amara pasó la noche en vela, repasando listas, repasando rostros. Su mirada a la ventana aquella mañana fue un gesto de despedida y de bienvenida. Dejó atrás la casa que había servido, pero abría, también, la puerta de un tiempo donde la palabra ciudadano empezaba a pronunciarse sin que se ahogara en la garganta. Las cartas que Gabriel escribió desde el frente y que llegarían años después, dobladas con la tinta intacta aunque la caligrafía hubiera cambiado, ofrecen un testimonio íntimo de la transformación. En ellas se lee primero la sorpresa de quien ha conocido el mundo más allá de los surcos y la sombra de las magnolias. Describía campamentos, el frío que entra por las costuras, la camaradería entre hombres que comparten pan y penas. Luego su tono, poco a poco, se volvió más deliberado. Hablaba de la libertad como posibilidad hecha de trabajo y de aprendizaje. Agradecía a Amara y a quienes habían contribuido sin gloria visible. Confesaba el vértigo de encontrarse con derechos que antes parecían palabras ajenas. En una carta fechada en 1847, escrita con la misma mano que firmó años atrás papeles forzosos, Gabriel narró un episodio que dejó en el pueblo una sensación de alivio y de inquietud. Durante una escaramuza en territorio ajeno, un oficial le otorgó la responsabilidad de conducir a un pequeño pelotón. Gabriel, que había sido empujado a la vida pública por el roce con la ciudadanía que ahora le pertenecía, respondió con prudencia y coraje.
Al regresar a la ciudad muchos meses después, su participación en actos oficiales, pequeños, medidos pero visibles, fue interpretada por unos como prueba de integración y por otros como desafío a las viejas jerarquías. Mientras tanto, en la plantación, la ruina que siguió a la tempestad de los escándalos fue también lección para los Bourgade. La casa que durante tanto tiempo había exhibido su prosperidad se volvió, poco a poco, otra cosa. Un caserón con habitaciones vacías, con sonido hueco en los pasillos. Los cuartos que antes hospedaban saraos se llenaron de trastos. El servicio se redujo y las siembras se hicieron con manos prestadas. Catherine, en sus momentos de mayor lucidez, comprendió que la apariencia no volvería del todo. Pero la caída social no fue una pérdida únicamente de ostentación. Dejó huellas en la dignidad, en la memoria familiar y en la conciencia colectiva de la ciudad. Lejos del ruido público, en las noches claras, Amara y Gabriel intercambiaban confidencias que no resistirían la crítica de ojos exteriores. Había, entre ellos, una conversación que se repetía. ¿Cómo fundar lo que entonces llamaban ciudadanía por dentro? No bastaban las escrituras que borraban cadenas, hacía falta crear prácticas cotidianas que moldearan comportamientos, que enseñaran a reclamar derechos en voz alta sin perder la seguridad y la prudencia necesarias. Por eso, la escuela no fue solamente un recinto de alfabetización, fue centro de deliberación, lugar donde se practicaba la organización de pequeñas juntas, donde se discutía cómo responder a injurias y cómo documentar agravios. De allí salieron cartas para autoridades, peticiones formales y solicitudes de intervención en casos de abuso. Las acciones eran medidas y cuidadosas. La idea era construir una presencia social legítima y palpable. Hubo momentos de tensión que trajeron peligro a esa construcción. Un rumor de reorganización en la prensa más reaccionaria incentivó episodios de intimidación. Algunas ventanas del aula amanecieron rotas en una mañana de viento. Se hallaron consignas anónimas clavadas en la puerta. No hubo grandes linchamientos y revueltas, pero sí pequeñas amenazas que obligaron a cambiar rutas de entrada a la escuela y a multiplicar las reuniones en casas particulares. En vez de acobardarse, la comunidad optó por el cuidado mutuo, rondas de acompañamiento, vigilias discretas y la puesta en marcha de un protocolo de respuesta para que, en caso de escalada, existiera un canal de apoyo y de testimonio. Fue precisamente en una de esas reuniones, celebrada a la luz de una lámpara en la cocina de una vecina, que se hizo el cálculo definitivo para la compra de la libertad. No fue un acto heroico improvisado, sino el resultado de semanas de sumas, de cotejo de libretas y de acuerdos. Se nombró una comisión de confianza, 2 mujeres, un hombre, que sería responsable de cuidar los sobres, de anotar aportes y de velar por la transparencia. Ese procedimiento, sencillo y humilde, tenía un propósito simbólico: demostrar que la emancipación no caía desde las altas cúpulas, sino que nacía de manos comunes que se organizaban para transformar en acto la palabra libertad. La noche anterior a la firma que reconocería a Gabriel como libre, Amara durmió poco. Caminó por el borde del jardín, tocó la corteza de las magnolias y se quedó mirando la casa que tantas veces la había visto trabajar y discutir. No fue una despedida dramática, más bien un reconocimiento sereno de que la vida cambia lentamente con actos repetidos. A la mañana siguiente, con la escritura en mano, cerró la puerta de la escuela detrás suyo y salió con paso firme hacia la oficina donde se producían las formalidades. Gabriel la esperaba al otro lado de la ciudad, con la mochila a medio llenar y la misma mirada que en las cartas, cuando la tinta no bastaba para contener la profundidad. El acto administrativo de la compra, pese a su importancia, no borró de inmediato el pasado ni aplacó las miradas que, en las plazas, a veces interpelaban sin palabras. Pero sí produjo un efecto tangible, fue señal visible de cambio, prueba de que los gestos cotidianos se traducían en derechos. Y desde aquel día, en las aulas, la palabra libre empezó a pronunciarse con otra textura, no como consigna utópica, sino como resultado de trabajo colectivo y como deber de memoria. Quedaban todavía por contarse la secuencia de las reacciones políticas en el mediano plazo, los nombres de los alumnos que años después ocuparon cargos modestos en la administración local y las cartas de Gabriel en campañas más lejanas que retrataron un hombre forjado entre la escuela y el frente.
Restaban asimismo las correspondencias de la prensa, las represalias menores y las soluciones prácticas que la comunidad tuvo que idear para proteger su escuela de futuros ataques. Iremos hacia esas escenas. Ahora toca detenerse en un momento íntimo que anticipa nuevas encrucijadas. La cena en la que Amara y Gabriel, ya con la libertad certificada, trazaron un plan para convertir la enseñanza en un proyecto sostenible que sobreviviera a la fragilidad de los apoyos ocasionales. La mesa era pequeña, y la luz, que se filtraba desde la lámpara de aceite, dibujaba sombras que parecían mapas. Sobre el mantel, unas pocas monedas, la lista de materiales y la esperanza contenida en un plan con pasos concretos. Hablaban bajito, como si las paredes aún escucharan antiguas amenazas. El primer punto fue la expansión de la escuela, abrir un segundo aula, reclutar una maestra más que pudiera enseñar oficios y, sobre todo, asegurar una fuente de ingresos que no dependiera solo de dádivas. Gabriel propuso cuidar la huerta comunitaria y vender excedentes. Amara sugirió un pequeño taller de costura cuya producción sería vendida en la ciudad por intermediarios de confianza. No era ambicioso, era, en sus propias palabras, prudencia con valentía. Cuando la conversación tocó el punto de la memoria pública, ambos coincidieron en algo esencial. La historia de lo que habían vivido debía quedar registrada, no para alimentar el resentimiento, sino para sostener el aprendizaje. Amara quería recopilar testimonios, cartas, los nombres de quienes habían dado algo de sí para la compra de la libertad. Gabriel, más práctico, propuso organizar reuniones abiertas donde se leyera la contabilidad de la comisión y se reconociera a los contribuidores. Fue un acuerdo que selló la voluntad de transformar una deuda social en patrimonio colectivo. La mesa quedó, al final, como la plataforma de un pacto menos visible y más duradero: convertir la libertad adquirida en una semilla que alimentara futuras generaciones. Nunca prometieron un futuro sin obstáculos, sabían que las magnolias seguirían echando sus flores y que la ciudad no cambiaría de la noche a la mañana. Pero aquella noche, mientras la lámpara parpadeaba y la calle afuera se cubría de niebla, se elaboró el primer mapa de un proyecto que, poco a poco, haría de la enseñanza un acto de ciudadanía. La decisión estaba tomada. Fueron pasos pequeños y seguros. Organizaron un calendario, repartieron responsabilidades, hicieron una lista de material y acordaron reuniones periódicas de rendición de cuentas. No era una fundación ruidosa ni un acto público con proclamas. Era un entramado cotidiano tejido con la paciencia de quienes saben que la transformación exige años, no titulares. Y así, en la intersección entre la noticia del tribunal y el rumor de las subastas, entre las cartas que llegaban desde campos de batalla y las tizas que marcaban el alfabeto, se fue consolidando una verdad práctica. La emancipación no se consumaba con un documento, se construía día a día, en aulas pequeñas, en manos que enseñaban y en voces que se atrevieron a dar los nombres de quienes creían en la posibilidad de ser más que propiedades. Quedaban por delante nuevos desafíos, la reacción de intereses acomodados, la necesidad de recursos permanentes y la tarea de formar ciudadanos capaces de intervenir en el tejido político de la ciudad. Pero también había, en el corazón de esa comunidad, un aliento nuevo que impediría que la historia de Amara y Gabriel terminara en los pliegos secos de los tribunales. La narración sigue, y entre sus pliegues aguardan las próximas medidas, las maniobras de la prensa en los años siguientes, los episodios de violencia menor que probaron la resistencia de la escuela, la trayectoria pública de Gabriel y el detalle de las primeras generaciones que, educadas en aquel aula, hallaron un lugar en las oficinas y en los comercios municipales. Antes de entrar en esos episodios, sin embargo, conviene detenerse en uno de los documentos que más pudo conmover a quienes conocieron la historia. Una carta de Gabriel, fechada desde un cuartel lejano, dirigida a Amara y a los niños. Sus líneas, sencillas y llenas de espera, contenían una petición y una promesa que marcarían el rumbo de los años venideros. Campamento de las Lomas, 12 de abril. Amara, mis niños y mis vecinos. Escribo con la luz de una vela que no alcanza a ahogar el recuerdo del aula. Aquí, entre barrotes de cordura y el ruido del relevo, pienso en las voces que aprendieron a decir su nombre. Me sostengo en ese sonido. Cada vez que lo repito en la memoria, el frío se vuelve menos duro. No les pido heroísmos, les pido cuidado. Cuide, Amara, que la escuela no sea una casa de ruido, sino un taller de paciencia.
Que las tizas sigan marcando más letras que rencores. Hagan inventario de las semillas que plantamos. Anoten los nombres de quienes dieron lo poco que tenían. Lean las cuentas en voz alta para que nada quede oculto ni nadie se sienta olvidado. Si algún día la ciudad intenta volver a comprar olvido con promesas, respondan con transparencia y con trabajo. Prometo volver cuando mis manos no estén atadas a otra bandera. Prometo traerle al taller ideas para hacerle llegar a la gente los paños y las prendas que enseñen a sostenerse. Mientras tanto, confío en su juicio. Prudencia con valentía. No cedan al odio ni a la vanidad. Si necesitan firmar en mi nombre alguna autorización para la compra de material, háganlo con 2 testigos. Si necesitan una palabra dura para defender la escuela, tómenla. Si necesitan una caricia para los más chicos, denla. Les mando mi cariño a cada cabeza inclinada en el pupitre. Cuídense, y cuiden a quien aún no ha aprendido a nombrarse. Con afecto y esperanza, Gabriel. Amara leyó la carta junto al pizarrón. Las palabras cayeron como lluvia templada. Los niños se acomodaron en los bancos, las más pequeñas se abrazaron a las faldas de quien enseñaba. Los mayores, con las manos manchadas de tiza, guardaron silencio hasta que alguien, con un hilo de voz, leyó en voz alta los nombres que Gabriel pedía no olvidar. La misiva fue clavada con un alfiler en la pared, junto a la lista de materiales, un recordatorio y una orden a la vez. Esa noche se creó sin ceremonias un pequeño archivo, la carta, las primeras cuentas impresas sobre papel viejo, la lista de contribuyentes. Surgió también la decisión de empezar el taller de costura en la sala contigua con una maestra que había aprendido a coser de su madre. Se trazaron rutas sencillas para vender los excedentes en la ciudad y para proteger la huerta comunitaria de los saqueos menores que ya se anunciaban en rumores. La carta de Gabriel no cambió la fragilidad del mundo, pero hizo más firme la espalda de quien la sostenía. Y mientras las semanas corrían, otras voces comenzaron a acercar la historia. La prensa, con manos hábiles para partir verdades en 2, y episodios de violencia menor que pusieron a prueba la paciencia de la escuela. Pero antes de entrar en ese capítulo, las manos en la escuela siguieron cosiendo, sembrando y anotando, tomando la carta de Gabriel como brújula para los pasos próximos.